La histórica huelga de YPF Ensenada. A partir del 25 de septiembre de 1968 y hasta el 26 de noviembre, los trabajadores de la destilería YPF, nucleados en la SUPE, protagonizaron lo que a posteriori se denominó la Huelga Santa. Estaba en marcha el polo petroquímico, que se terminó entre las décadas del 70 y 80, con la instalación de Petroquímica General Mosconi, Ipaco, Polibutenos, Mailec y Copetro. La huelga fue una histórica lucha que tuvo que enfrentar a la dictadura de Onganía y a todas las alas de la burocracia sindical. Corrían los fines de la década del 60 y Argentina estaba gobernada por la dictadura de Onganía denominada Revolución Argentina. En el plano internacional se avecinaba el agotamiento del boom de la posguerra, renacían las disputas entre potencias que se empezaba a expresar en crisis de sobreproducción. A estas cuestiones económicas se le sumaban los factores políticos que eran los cuestionamientos a la hegemonía norteamericana. El declinar de las ganancias capitalistas planteó la necesidad de reducir los derechos que los trabajadores habían ganado durante la vigencia del llamado Estado de Bienestar en los países centrales, a la vez que se intensifica la ofensiva imperialista sobre las semicolonias. En ese marco, la dictadura establece un plan económico racionalizador que favorece a los sectores más concentrados del capital, en particular los internacionales. Dirigido por el célebre Adalbert Krieger Bacena como ministro de Economía, quien con sus medidas favorecía el mercado financiero y a las exportaciones industriales. Devaluó el 40%, retenciones a las exportaciones agrarias desde el 25 al 16%, redujo los aranceles de los productos importados, favoreciendo la baja de los insumos industriales, y para el 69 la deuda con el FMI creció enormemente, congelamiento salarial, aumento de tarifas de servicios públicos, incremento de los impuestos y reducción del empleo estatal, suspensiones de las negociaciones colectivas, lo que abrió aún más la brecha entre los ingresos de los trabajadores y las ganancias patronales, modificación del régimen jubilatorio de 45 años y 25 años de aporte a 60 y 30 respectivamente. Así es que para el sector petrolero dictamina la ley de hidrocarburos que le permitía a las empresas privadas explotar yacimientos de YPF y la ley 14.343 de racionalización administrativa, que provoca prescindibilidad a muchos trabajadores estatales. La huelga estalla en el ámbito de la destilería en forma total. Operarios, empleados administrativos, técnicos y el personal de maestranza, a los que se le sumó el personal de la flota taller naval. El detonante fue el conocimiento de una circular patronal que imponía la pérdida de las 6 horas por 8 horas de trabajo, movimiento de personal excedente, la reducción de tiempo de refrigerio y los alimentos deberían ser llevados por los propios trabajadores. Conquista de más de 20 años que el estado de bienestar en periodo de expansión generó, creando la figura de YPFianos y la comunidad de fábrica, con su convenio colectivo, guarderías, barrios, etc. El 20 de septiembre hubo una asamblea convocada por el SUPE, Sindicato Unido Petrolero del Estado, de más de 3.800 afiliados, que había votado el paro por tiempo indeterminado si se imponían las 8 horas. Por eso, conocida la circular, el cuerpo de delegados resolvió aplicar este mandato. De inmediato, se conforma un comité de huelga entre los 3 sindicatos intervinientes, destilería, flota y taller naval. Pararon los trabajadores del taller naval, almacenes y muelle YPF, y el Congreso de Delegados de Flota Petrolera del Estado, en sesión del 23 de septiembre, exhorta a todos los trabajadores a abandonar todos los buques. Al mediodía del 25 de septiembre de 1968, los trabajadores de la destilería de YPF en Ensenada abandonan la planta, sumado a los operarios, los empleados administrativos, técnicos y el personal de maestranza. El nivel de acatamiento fue rotundo, sumándose un par de horas después los sindicatos de flota y taller naval. La cifra sería entre los 4.400 y 7.000 trabajadores. Al día siguiente, la prefectura naval tomó el control de la planta con 250 efectivos. Ante los hechos, YPF emitió un par de solicitadas complementarias,
exhortando por última vez a reintegrarse al trabajo e intimando al personal bajo amenazas de cesantías. Al tercer día de la huelga, la Secretaría de Trabajo canceló las personerías gremiales del SUPE, Ensenada, y del Sindicato Flota Petrolera del Estado. Por no acatar la intimación a levantar el cese de tareas, los dirigentes sindicales entraron en una situación de semiclandestinidad. El mes de octubre trajo consigo noticias esperanzadoras, plegándose al paro algunos encargados y jefes de planta, por las sanciones que la empresa les impuso al negarse a realizar funciones ajenas a su especialidad. La misma decisión tomaron varios capitanes y oficiales de buque de la flota petrolera. Las filiales del SUPE de Mendoza y Avellaneda lanzaron su apoyo con quites de colaboración. El gobierno aumentó la ofensiva sobre los trabajadores con las primeras oleadas de cesantías, 50, 94 y casi 100 más respectivamente, afirmando que no habría acuerdo sin el levantamiento del paro. Creció en 450 el número de los efectivos de la prefectura que custodiaban el establecimiento. A su vez, se producían actos relámpagos y ataques a los domicilios de algunos empleados en actividad. El comité de huelga comenzó a desarrollar sus actividades en la sede del sindicato Soyemed, empleados del Ministerio de Educación. Entre las nuevas adhesiones a los huelguistas llegó la de los curas párrocos de Ensenada. El 10 de octubre son intervenidos los dos gremios que tenían su personería gremial cancelada y clausurados sus locales. Un operativo policial se armó en La Plata para evitar el acto que realizaría la CGT de los argentinos en apoyo a la huelga. Sin embargo, hacia la noche, irrumpió en la zona céntrica un grupo de 200 manifestantes que se enfrentó con explosivos a la policía. Un par de días después, el interventor intentó dejar sin efecto la huelga y emplazó a los trabajadores a retomar el trabajo. El llamado no funcionó y solo retomaron 2 obreros. En este contexto se anunció la conformación de la Comisión Petrolera Femenina de Solidaridad con la Huelga, que reunió esposas, novias y familiares de los petroleros en huelga. La CGT dividida en 2, la bandorista o Azopardo y la hongarista o Paseo Colón, situación que hizo que algunos sindicatos se dividieran y sus gremios nacionales se fueran con la CGT Azopardo y sus seccionales locales adherían a la Paseo Colón. Por ejemplo, Luz y Fuerza de Córdoba y la SUPE Ensenada. La federación donde se encontraban todos los trabajadores petroleros del país se encontraba dirigida por Adolfo Cavalli. Decidió no plegarse a nivel nacional con la excusa de esperar el momento de la represión. Cuando los 3 sindicatos locales le respondieron que la cancelación de las personerías ya era represión, la respuesta fue el silencio para luego iniciar una lucha abierta contra la huelga. Todo determinó 3 niveles de la lucha: al interior de la fábrica por conquistas, a nivel político en contra de los planes económicos y de la política petrolera de la dictadura, y a nivel sindical desafiando la actitud colaboracionalista de la Dirección Nacional del SUPE. Únicamente la CGT de los argentinos se adhirió y participó activamente de la medida y de la resistencia. Luego, también lo hicieron la agrupación blanca y celeste de la Federación de la Industria de la Carne de Berizo, la Federación Universitaria de La Plata, la Unión de Trabajadores Gastronómicos, el Movimiento Peronista de La Plata, el Partido de la Vanguardia Popular y las diferentes organizaciones de la Juventud Peronista, así como algunas organizaciones de la Izquierda Popular y del Nacionalismo Popular Revolucionario. El conflicto adoptó la forma de paro por tiempo indeterminado con un retiro masivo de los trabajadores de la empresa. Como se mencionó arriba, tuvo diferentes muestras de apoyo y solidaridad. Una de ellas fue la Jornada de Defensa del Petróleo Nacional llamada por la CGT de los argentinos. En la misma no iban a faltar ataques contra los domicilios de los funcionarios de YPF, como así también los enfrentamientos con la policía. A lo largo de toda la huelga, los trabajadores de la SUPE Ensenada afrontaron, por un lado, los ataques de tipo empresarial que a nivel trabajo fueron la quita de derechos laborales, despidos y cesantías. Sumado a esto, el gobierno no dejaba de hacer funcionar su ala represiva con políticas de control a través de la intervención de los sindicatos, arresto e intimidación, como fueron los ataques a los domicilios de los huelguistas y el aumento constante de prefectura en la planta petrolera y toda Ensenada. Todo este ataque
empresarial se vio afrontado por la ya mencionada huelga que intentó tener como eje articulador el comité de huelga y las asambleas de base. El desenlace. El viernes 22 se produjeron nuevas cesantías mientras que la SUP estaba interviniendo el sindicato del taller naval. El comité de huelga desempeñaba muchas actividades para evitar el inminente final de su caída. Durante esa noche se produjeron nuevos ataques al diario El Día y al Correo Central. El sábado 23 y el domingo 24 se supuso la normalización de la planta y el taller naval con solo 2.260 trabajadores sobre 5.300 que lo hacían anteriormente. La Asamblea General convocada para el 26 no pudo realizarse por la prohibición policial. La huelga fue levantada por una decisión del comité de huelga. Durante la noche, en una conferencia de prensa donde se habló críticamente del Secretariado Nacional por no estar a favor del conflicto y por haber intentado romperlo, se dio por finalizado el comité de huelga y de ahí en adelante su tarea fue comenzar la lucha para la reincorporación de los despidos, que le llevó alrededor de 4 años. Mucho se habló de cierto sabor amargo que dejó en el movimiento obrero el final de la huelga. Pero la lucha por la reincorporación de los despedidos, si bien larga, fue exitosa. Y aunque el poder de las corporaciones económicas y el Estado concretó su anhelado ajuste, no le fue sencillo y encontraron, como siempre, la resistencia organizada del movimiento obrero argentino, siempre a la altura de las circunstancias. La pelea, por lo visto, sigue. Cambian los nombres de los actores, pero sus conductas son iguales. Otras características tienen los ajustes, otros apellidos tienen los gobernantes, otros son los dirigentes sindicales. Pero es la misma impronta de la clase trabajadora nacional que resiste cualquier intento de despojo, aunque las luchas sean largas y dolorosas.